Ser podcast. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. ¿Qué significa la palabra tú? ¿Qué significa la palabra hogar? ¿Qué significa la palabra ser? ¿Qué significa la Saben que los jueves tenemos clase semanal de lengua con la catedrática de la Universidad de Sevilla, Lola Pons, que hoy quiere hablarnos del asunto de esta semana, el apagón del lunes, y lo va a hacer desde el ámbito lingüístico o bajo una luz lingüística, si me permiten ese juego de palabras. Hola Lola, buenos días. Buenos días, José Luis. El apagón desde la lengua, ¿en qué sentido lo podemos observar? Yo creo que en las palabras para referirnos a todo esto podemos ver que es un vocabulario del día a día donde hay una parte donde se han integrado, digamos, tecnicismos, o sea, léxico muy específico, terminología técnica de la electricidad. Así que si te parece, José Luis, podemos ver cómo esas palabras están en nuestro día a día y desde cuándo, porque claro, la electricidad es un invento muy reciente. Sí, pues empecemos, si te parece, por la frase de este lunes, que es ese: se ha ido la luz. Bueno, se ha ido la luz y yo te voy a contar una batallita personal, porque tuve hace años un profesor de inglés británico residente en Sevilla que estaba buscando un piso en la ciudad, hace 1000 años de eso, y el casero que alquilaba el piso le decía, bueno, en el precio no está la luz se paga aparte. Y él decía, bueno, ¿y me van a pagar por la luz de Sevilla, por este cielo azul? ¿Qué tenemos ahí? Es que la luz es nuestra forma genérica, poco especializada de referirnos a la corriente eléctrica, porque decimos el recibo de la luz como decimos el recibo del agua. Y dirán los oyentes, ay, pues eso es muy normal, la luz por la electricidad. Es normal, pero responde a un procedimiento que es muy creativo en la lengua, que se llama metonimia, por el que denominas una causa por su efecto. El efecto es la luz y la causa es la electricidad. Entonces, designar la causa por el efecto o viceversa es una metonimia. Y luego en esta frase hay otra cosa, que es se ha ido la luz, ¿no? Pero la pregunta, ¿dónde se ha ido? En vez de decir la luz ha fallado, la luz se ha estropeado, decimos que se ha ido a algún sitio la luz. Es verdad, porque aquí la electricidad se introduce en una estructura, en ese uso del verbo irse, que ya existía, que es el verbo irse para designar desaparecer, consumirse, perderse. Por ejemplo, cuando digo, esta idea se ha ido de mi cabeza, el propio uso de irse como morirse, ¿no? Este enfermo se nos está yendo, que dicen los médicos, o incluso irse dicho de un líquido, en el sentido de salirse del recipiente en que está. Por ejemplo, ponemos la leche a hervir, pero nos despistamos y decimos, la leche se ha ido, quiere decir que se sale del recipiente y se nos quema. Entonces ya estaba esta estructura y la electricidad, la luz, entra ahí con la idea de que existe, claro que existe la electricidad, pero se ha ido de casa, está en otro lugar. También la idea de avería, porque podemos decir, el termo se me ha ido, el frigorífico se me ha ido, y quiere decir que nada, que hay que cambiarlo, que está averiado. La frase que más dijimos en esos primeros momentos fue, la luz se ha ido, y luego decíamos, y ha sido en toda España. Claro, toda España, decíamos. ¿Es que España es femenino? ¿Es femenina? Mira, la pregunta me encanta porque es verdad que creo que es la frase que más se dijo en toda España y Portugal, ¿no? España la hacemos femenina, pero le pregunto a los oyentes que piensen, ¿qué dirían de Portugal? ¿Se ha ido en todo Portugal o se ha ido en toda Portugal? Y la pregunta es, ¿qué género, claro, tienen los países? En general, los países, igual que las ciudades, tienen el género influido por su terminación. O sea, los que acaban, como por ejemplo España, Sevilla, Valencia, acaban en la vocal A, átona, lo solemos hacer femenino y decimos, esta es la España que queremos. Así era la Valencia de hace unos años. Pero si acaban en consonante, en general los hacemos en masculino y decimos, pues el Madrid que habito o Portugal completo, yo creo que lo haría en masculino, Portugal completo está oscura. Pero pasa una cosa muy curiosa y es que cuando usamos el determinante todo, puede aparecer tanto masculino como femenino. Y ahí podemos decir todo Sevilla y toda Sevilla. O sea que la totalidad, digamos, induce a los dos géneros. Es verdad. La luz se apaga, las radios se encienden, es algo de lo que también hemos hablado, apagar y encender, que han sido dos verbos, Lola, muy, muy pronunciados esta semana. Sí, me gusta mucho que no son los típicos verbos contrarios con prefijo, o sea, que no son cargar, descargar, permeable, impermeable, ¿no? Para el caso del adjetivo real y real.
son antónimos que aquí no se basan en prefijos que están o que no están. O sea, tenemos dos palabras distintas para cada uno de ellos. Una palabra específica para que la luz cese y una palabra específica para que la luz llegue. Y las dos son interesantes. Encender es del latín incendere, que deriva de candere, que significaba ser blanco. Es el mismo origen, blanco de color, es el mismo origen que el adjetivo cándido. Y apagar, por su parte, deriva de la palabra pax, del sustantivo pax, que es paz en latín, porque hacer las paces, acabar la pelea, era extinguir el fuego, apagar las hogueras. Es precioso porque aquí observamos cómo el léxico del fuego, de la chimenea, del hogar donde se cocinaba, se traslada a la electricidad y a la energía. Y decimos apagar la chimenea, pero después apagar la luz, apagar el móvil, e incluso nosotros mismos nos concebimos como si fuésemos un dispositivo encendido y decíamos, ay, José Luis, yo querría apagar este pensamiento que me persigue, ¿no? Como si hubiera un interruptor ahí que nos permitiera eso es, en nuestro cerebro. Y luego, hablando de cómo de introducido está el léxico que tiene que ver con la electricidad o con la luz, como decíamos antes. Términos eléctricos para explicar cosas muy humanas. Por ejemplo, decir que alguien fue un pararrayos para evitar un conflicto. Eso es lo mismo, porque fíjate que un pararrayos es un artificio que preserva un edificio de los efectos de la electricidad en las nubes. Y esto es un invento que cuando empieza a popularizarse en Europa a partir del siglo XVIII se llama de muchas maneras. Se llamó conductor del rayo, guardarrayo o antirrayo, o incluso un nombre un poco pedante, demasiado especializado para mí, que era barras conductrices. Pero ya a inicios del siglo XIX entra esto de pararrayos, entra los diccionarios incluso, y claro, como dicen, la usamos con ese sentido figurado, ¿no? De alguien hizo de pararrayos y evitó un problema, porque esa es otra propiedad inherente a los idiomas. Todo nombre de objeto puede ser usado figuradamente con un sentido, digamos, metafórico o proyectado. Es precioso. Y hemos hablado de apagón. ¿Se podría decir, ahora que hablábamos del género, apagona? Sorpresa, sí, se puede decir apagona, pero apagona es un adjetivo, o sea, ser apagón o ser apagona es lo mismo que ser apagadizo, es decir, que se apaga pronto. Por ejemplo, un cigarro apagón se nos va a apagar pronto, una hoguera apagona pues está ya muriendo, dejará pronto de estar encendida. Es verdad que esto se dice más en Cuba que en España, pero vamos, que podríamos decir, España estaba apagona antes de las 12:30 del lunes. Antes del apagón, claro, sí. Eso es. Oye, y lo de decir blackout en lugar de apagón, supongo que esto no te va a gustar mucho, ¿no? Esto supones bien, estos días de fiesta vengo yo aquí a trabajar y me voy a poner de mal humor porque, vamos a ver, lo de blackout, este anglicismo es verdad que no se ha usado mucho, pero bueno, alguien lo ha usado en estos días. Yo creo que la palabra apagón tiene la belleza de que no solo se usa para lo que nos pasó el lunes, sino que también tiene otros sentidos, que se habla en otros contextos de apagón informativo, apagón mediático, y esto es porque tiene una serie de connotaciones la palabra apagón, mientras que blackout, este término inglés, esa especie de fundido a negro, no ha desarrollado esa capacidad metafórica. Y lo mismo para otras lenguas de España, que tienen también esta continuidad con el latín, ¿no? El apagón del español es la apagada del catalán. Sí. Y tanto ese on del castellano como ese hada de apagada del catalán nos transmite una idea de grande, de colectivo, de algo que nos afecta a todos. Y eso no lo tiene blackout. O sea, el rechazo al inglés no es de patriotismo, es que las evocaciones se pierden en los anglicismos. O sea, no me enfado mucho, pero por Dios, blackout no. Por un día que no traías el látigo, pues vamos a dejarlo ahí, ¿no? Que hoy es fiesta. Lola, gracias. Gracias a ti. Un beso, hasta la semana que viene. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.